Compañeros antorchistas de todo el país, amigas y amigos que tienen la paciencia y la bondad de escucharme. El presupuesto de egresos de la Federación es un documento que elabora año con año la Secretaría de Hacienda, que es desde luego autorizado, revisado por el Presidente de la República y enviado a la Cámara de Diputados para que los diputados, lo analicen, lo juzguen y le hagan las modificaciones que consideren pertinentes a modo de que responda de la mejor manera a las necesidades y a los intereses del pueblo de México. Realmente, en los hechos, el papel de los señores diputados muy rara vez ha sido activo en este terreno. Desde que el PRI gobernó al país, era sabido por todo el mundo que los diputados se atenían a lo aprobado por el presidente de la República, es decir, respetaban casi al pie de la letra lo que les mandaban de la presidencia de la República, y cuando hicieron modificaciones, fueron modificaciones muy menores al presupuesto. Por lo tanto, la voluntad, la opinión del presidente sobre cómo gastar los dineros siempre ha estado bastante bien representada y respetada en el presupuesto de egresos que al final aprueba la Cámara de Diputados. Sin embargo, en esta ocasión nos enteramos de que se acaba de enviar por parte del presidente una iniciativa de ley para modificar la Constitución General de la República en el sentido de que el presupuesto elaborado por los diputados no sea la forma definitiva en que se realicen los gastos que en ese mismo presupuesto se detallan. El presidente pide que los diputados le otorguen a él el derecho de, posteriormente a la aprobación de los diputados, poder modificar el presupuesto de egresos, la forma en que se van a gastar los dineros del pueblo, de acuerdo con su leal saber y entender, de acuerdo con lo que él considere prioritario y en el orden de prioridades que él considere adecuados para llevar adelante su propio proyecto de gobierno. Naturalmente que esto nos tiene que motivar a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que se busca ahora con la modificación, con esta transformación de la ley, con este cambio constitucional para permitirle al presidente modificar el presupuesto aprobado por los diputados? Nosotros tenemos que reflexionar, como ya dije, que de hecho el presupuesto siempre se aprueba casi exactamente en los términos en que el presidente lo envía. Tuvimos una prueba de esto el año pasado, en diciembre, cuando se discutió el presupuesto de 2019, varios grupos, varias organizaciones sociales, estuvimos varios meses de plantón frente a la Cámara de Diputados pidiendo que se incluyeran las demandas, que se incluyeran recursos para atender algunas necesidades prioritarias de la gente, de los campesinos, de los colonos, y los señores diputados se negaron a modificar una coma de ese presupuesto porque así se los habían ordenado desde la Presidencia de la República. Si esto es así, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está motivando ahora el deseo del presidente de tener la facultad de modificar el presupuesto después de aprobado por los señores diputados. Si nos volvemos hacia atrás, si volvemos la mirada hacia atrás, amigos y amigas, y vemos cómo se ha venido gastando el presupuesto del país durante el tiempo que lleva en el poder la Cuarta Transformación, nos daremos cuenta que esta forma de gastar el presupuesto nacional no ha correspondido a los intereses de las mayorías populares.
Buena parte del presupuesto se ha destinado a las obras que el presidente considera prioritarias. Él las considera prioritarias para el país. Me refiero a inversiones como la del presupuesto al aeropuerto de Santa Lucía, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas y el rescate a Pemex. Y la otra buena parte del presupuesto se ha dedicado a la ayuda, a la transferencia directa de dinero hacia los ciudadanos más desprotegidos del país a través de tarjetas que pueden hacer efectivas en algún banco, de manera que puedan ayudarse económicamente, que puedan con ese dinero solventar sus gastos más urgentes en el hogar. Pero también sabemos perfectamente bien que el padrón de los beneficiarios, de la gente a la que le está llegando ese dinero, no se levantó de una manera democrática, diría yo. No hubo una convocatoria pública para que la gente se acercara a solicitar su inclusión en el padrón de beneficiarios. Todo fue hecho de manera cautelosa por gente que incluso portaba camisetas que lo identificaban como miembro del partido en el gobierno, como miembro de Morena, y fueron seleccionando a la gente con criterio partidista. A quienes no se manifestaron abiertamente morenistas o dispuestos a apoyar a Morena en el gobierno y en las elecciones venideras, simplemente no fueron incluidos en esta lista de beneficiarios. Eso mismo ha ocurrido con otros programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como el reparto de las becas Benito Juárez y ahora con los créditos que se ofrecen para las micro, medianas y pequeñas empresas de 25,000 pesos a cada una. Los padrones de estos beneficiarios también han sido levantados casi en secreto, sin una convocatoria pública, quitándole toda iniciativa a la gente para buscar incluirse en esas listas de beneficiarios, y eso nos da la clave de que se trata de programas manejados con criterio absolutamente clientelar, con criterio de ganarse la conciencia de la gente para asegurar el voto en las elecciones que vienen, las de 2021, las de 2024 y las que siguen, de manera que Morena se pueda mantener en el poder. Si ahora aceptamos, si los diputados aceptan que incluso después de haber discutido, analizado y aprobado el proyecto de egresos, el presupuesto de egresos de la Federación, el presidente modifique lo que hayan hecho, a su leal saber y entender, nos arriesgamos a que el sesgo electoral de los dineros de la nación sea mayor y por lo tanto a que la oposición, a que los grupos que buscan a su vez también legítimamente figurar en la vida nacional y tener el derecho a disputarle el poder al partido que actualmente gobierna, van a quedar absolutamente nulificados. Es decir, el monopolio del poder por esta vía se ve muy agudo, muy próximo, si aceptamos que el presidente modifique contra lo dispuesto por los diputados el proyecto de egresos de la Federación. Una segunda reflexión que quiero hacer. Nosotros vivimos en una democracia de corte liberal representativa. Es decir, el pueblo no ejerce directamente el poder. El pueblo es el depositario, es el dueño originario del poder, según reza la Constitución General de la República. Y el pueblo delega este poder en los funcionarios, en los diputados, a través del voto que libremente deposita en las urnas. Según la teoría de esta democracia, entonces, el presidente es mandatario de los mexicanos. Es decir,
México, el pueblo de México, es el que manda, es el que ordena y el presidente obedece a la voluntad popular. El pueblo es el mandante y el presidente el mandatario, teóricamente. Y el pueblo queda representado como tal pueblo en los señores diputados. Los diputados son el pueblo reducido a su mínima expresión. Se supone que con gente plenamente identificada con los intereses del pueblo, con gente que sabe lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere, y además sabe que el poder que ostenta se lo debe al voto popular, que el pueblo votó por ellos para que representen y defiendan sus intereses. Las funciones de los señores diputados están claramente establecidas en la Constitución General de la República. Y estas funciones no les fueron otorgadas a los señores diputados ni por el actual régimen ni por los regímenes anteriores. Esos derechos y esas funciones del Congreso y del mismo presidente de la República fueron conquistadas por el pueblo de México con sangre, con mucha sangre de mexicanos que se lanzaron a la revolución de 1910-17 para construir una república democrática liberal. Es decir, según la teoría liberal, para que haya verdadera democracia tiene que haber división de poderes. El poder ejecutivo es uno, el poder legislativo que está integrado por las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y el poder judicial. Ninguno de estos poderes está subordinado al otro. Son poderes autónomos, son poderes soberanos, independientes de acuerdo con la ley, y al único soberano que deben obedecer es al pueblo. Esto significa que los señores diputados no pueden ceder por sí y ante sí, sin consultar al pueblo, las funciones que el mismo pueblo les ha delegado y que están estatuidas claramente en la Constitución General de la República. Los señores diputados no pueden abdicar por su propia voluntad de las funciones que el pueblo les ha encomendado y que les tiene encomendadas permanentemente a través de la Constitución. Si lo hacen así, están traicionando la voluntad del pueblo. Están traicionando a sus mandantes que les dieron un mandato para que los representen y los defiendan, no para que les sirvan incondicionalmente a los intereses del señor presidente de la República. Yo quiero poner énfasis en esto, amigas y amigos, porque siento que casi la absoluta mayoría de los comentaristas y columnistas que se han referido a este problema critican la actitud del presidente, critican su ambición por concentrar más y más poder personal y nos advierten de que esto nos lleva directamente a la dictadura. Pero nadie dice nada o muy poco sobre la responsabilidad que en esto tiene el honorable Congreso de la Unión. Y yo quiero precisamente enderezar la mirada de la gente, de nuestro pueblo, de los antorchistas del país, en este sentido. Nosotros tenemos que saber que los señores diputados no pueden abdicar por sí y ante sí de las funciones que legalmente están obligados a representar. Para que haya democracia tiene que haber división de poderes, reza la teoría. En los hechos esto no es del todo cierto, porque cuando el mismo partido controla los tres poderes, es decir, en las elecciones gana la mayoría o si no la absoluta totalidad de los diputados, de los senadores, y por lo tanto a través de ellos y del poder presidencial también el control del poder judicial, de los jueces, de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte. La verdad es que la democracia queda reducida a una pura teoría, porque los dos poderes, el ejecutivo
el legislativo y el judicial se subordinan por razones partidarias, por razones de conveniencia o por lo que usted quiera al poder del presidente de la República. Esto venía ocurriendo, hay que decirlo con franqueza, desde la época del PRI y no dejó de ocurrir ni con Fox, ni con Felipe Calderón, ni con Peña Nieto. Por eso alguna vez Mario Vargas Llosa le llamó a los gobiernos priistas la dictadura perfecta. Un título, una etiqueta que tuvo mucho éxito precisamente entre los que hoy gobiernan y que mucho les sirvió para minar el prestigio del PRI, para rascarle los pies y finalmente sacarlo del poder político. Era la dictadura perfecta porque el Poder Ejecutivo controlaba a los diputados y a los senadores. Estos votaban lo que él les pedía, lo que él les mandaba, y los señores jueces, el Poder Judicial en general, también se plegaba a la voluntad del presidente de la República. Por eso fue la dictadura perfecta. ¿Qué es lo que vemos ahora? Vemos que está ocurriendo exactamente lo mismo, solo que de un modo más burdo. Ahora los señores diputados abiertamente, sin ningún rubor, salen a gritar que ellos son soldados del presidente de la República, no representantes del pueblo. Salen a decir que es un honor estar con Obrador. ¿Y dónde se quedó el pueblo que los eligió? ¿Dónde se quedaron los intereses? ¿Dónde las responsabilidades que ellos contrajeron con sus electores? No lo sabemos. Repito, con orgullo salen a decir que ellos son soldados del presidente y harán lo que el presidente les indique. Y aunque el Poder Judicial se mantiene discretamente independiente, hay muchos datos y muchos comentarios de gente responsable que habla de que el Poder Judicial también está dominado y alineado en lo fundamental con el presidente de la República. Nos estamos pues acercando a una dictadura si permitimos, mejor dicho, damos un paso más hacia la dictadura si permitimos que ahora el presidente secuestre o prive a los diputados de uno de los poderes más importantes, de las funciones más importantes que tiene, como es decidir en última instancia cómo se gastan los dineros del pueblo, para que esta facultad quede en manos del presidente de la República. Es verdad que se dice que esto solo operará en situaciones extraordinarias, en épocas de graves contingencias como la que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Pero todos sabemos que esa es una cortina muy endeble que cualquier presidente podrá hacer a un lado cuando quiera, decir que hay una contingencia y hacer con el presupuesto lo que se le pegue la gana. ¿Y los mexicanos qué? ¿Y las necesidades del pueblo qué? ¿A dónde van a parar o quién las va a defender si ahora todo va a depender de la voluntad del presidente? La dictadura perfecta. Y aclaro, la dictadura no tiene por fuerza que ser la de un solo hombre. Puede haber dictaduras de una élite, de una oligarquía, de una plutocracia. Puede ser una dictadura individual, que es cuando se llama absolutismo, o puede ser una dictadura de un colectivo, pero la dictadura consiste básicamente en que el poder se concentra totalmente en la persona o en el grupo hegemónico que gobierna y deja absolutamente sin capacidad de acción y sin capacidad de defensa a las masas populares. El presidente de la República está tratando de llevarnos a una forma de dictadura más visible, a la concentración personal del poder. Pero ya ahora, mexicanos, no nos engañemos, ya ahora, antes de que se dé este paso más hacia la dictadura personal, vivimos bajo una dictadura como la que ejercía el PRI en su tiempo. Los poderes legislativo y judicial no tienen autonomía de acción. El pueblo está desamparado y es muy grave, y por eso lo señalo, que desde el poder público se esté atacando de varias maneras el derecho del pueblo a organizarse, a unirse, a protestar, a gestionar, a criticar al gobierno,
siendo que este es el último recurso que al pueblo le queda para oponerse precisamente a la voluntad dictatorial, sea de una persona o sea de una oligarquía o de una plutocracia. Todos sabemos que en México, desde el primer día del gobierno actual, se empezó una campaña muy intensa en contra de las organizaciones sociales, llamándoles intermediarias corruptas, llamándoles chantajistas, llamándoles gente que se opone al cambio, que quiere estorbar los proyectos del presidente y por lo tanto satanizando también sus manifestaciones y sus protestas en la calle. El pueblo está cada vez más inmovilizado, está cada vez más sometido, cada vez más amenazado por los poderes públicos y se está llegando al extremo de negarle al pueblo el derecho a conformarse, a constituirse en partido político, cosa que es absolutamente un derecho protegido, regulado por la ley electoral y por la Constitución General de la República. El movimiento antorchista nacional acaba de sufrir uno de estos atropellos en Puebla. Solicitaron los compañeros poblanos su registro como movimiento antorchista poblano. Llenaron todos los requisitos que les pidió el Instituto Electoral Poblano. Hicieron más asambleas de las que pidieron, con más gente de la que pidieron, y en la actualidad, aseguro yo, que más de 100,000 poblanos están pidiendo que se les permita constituirse en partido político. Y sin embargo, por órdenes del gobernador Miguel Barbosa de Puebla, se le negó al movimiento antorchista poblano su transformación en partido político. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué arma se le queda al pueblo? La dictadura, yo oí hace poco, y permítame, termino con esto, yo oí hace poco que una senadora morenista dejó sin argumentos a los senadores de la oposición cuando les espetó. La dictadura de las mayorías se llama democracia. No es cierto. La dictadura es la imposición de la voluntad, sea de un individuo o sea de un grupo, por la fuerza al resto de la población. Eso es una dictadura. La democracia se diferencia de la dictadura precisamente en que no impone por la fuerza a los demás sus decisiones. Hay órganos deliberativos, hay órganos obligados a argumentar, a razonar, a demostrar, a convencer y a ganar la voluntad mayoritaria de los órganos de poder o del pueblo mismo para poder transformar en acciones su pensamiento, sus principios, o el proyecto de país o de Estado que tengan en mente. Por lo tanto, decir que la dictadura de las mayorías se llama democracia es olvidarse que para que haya dictadura se necesita que haya imposición, que haya uso de la fuerza, sea de carácter moral, sea de coerción, campaña de terror, o sea, el uso de la ley, de la cárcel o de la fuerza armada para imponer la voluntad de quien gobierna. Eso es una dictadura. Y por lo tanto, frente a la dictadura solo queda una sola respuesta: la organización del pueblo. Precisamente el verdadero síntoma grave de que nos acercamos a una dictadura no es tanto la concentración del poder en manos del presidente, ni siquiera en la autoanulación de los otros dos poderes en servicio del presidente. La verdadera prueba de que nos acercamos a una dictadura es la represión que se está ejerciendo contra los derechos de organización, de petición, de gestión, de opinión, de protesta, de manifestación pública de las ideas y por último contra el derecho del pueblo de constituirse en partido político. Muchas gentes tienen miedo o quizás horror a defender antorcha de tantas arbitrariedades como estamos sufriendo.
Ha sido tan larga y tan intensa la campaña de satanización en contra de nosotros que muchas gentes, incluso víctimas de sus propias mentiras, de sus propios inventos, ahora no quieren hablar en favor de Antorcha, aunque les consta que Antorcha tiene la razón, porque no sea que lo vayan a acusar de corruptos, o de brazo armado, o de grupo de choque, o de chantajistas, como se ha dicho de nosotros los antorchistas. Hacen mal. Yo los llamo a todos a que reflexionemos, a que nos demos cuenta que si llega a imponerse una verdadera dictadura en México, más abierta que hasta ahora, ellos también serán víctimas tarde o temprano de esta dictadura. Estamos a tiempo de unirnos, estamos a tiempo de dejar atrás mentiras y prejuicios para hacer frente a los peligros que amenazan a México. Ojalá que me hagan caso. Muchas gracias.